Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin nos han quitado la pena de los confinamientos perimetrales y podemos salir a dar una vuelta en moto. Hoy vamos a ir a la zona de la costa. Estamos ya casi en invierno y en la zona de las montañas hay bastantes temperaturas bajas y heladas, así que vamos a tirar hacia la costa a enseñaros lo que es uno de los pueblos más bonitos de Asturias, o uno de ellos, que es Tazones. Así que si os interesa, después de la intro os cuento. Bueno, pues como os decía, aquí en Asturias ya nos han levantado los confinamientos perimetrales de municipio. Todavía no podemos salir de la provincia. Sé que algunos de vosotros, sobre todo en Andalucía, hasta la semana que viene no podréis. Y según en qué zona de España, pues tendréis unos límites u otros. Aquí ya nos lo levantaron la semana pasada, pero se tiró todo el fin de semana pasado y la semana lloviendo. Y ayer y hoy parece que son los días que no va a llover y andamos todos como locos saliendo en moto. Eso también me recuerda que hay que tener cuidado, porque en el día de ayer, en 7 horas del día de ayer, han muerto 5 motoristas en accidentes de tráfico, así que si salís en moto, ir con cuidado, sobre todo ahora que no estamos entrenados después de tanto tiempo, y tomar las cosas con calma, porque hay que salir a disfrutar y sobre todo volver a casa. Así que con tranquilidad. Bueno, pues esta ruta va por la Nacional 634 y tiene correspondencia, parece que estamos en el metro, tiene correspondencia con la ruta de las praderes de Nava, que os dejo por aquí, que podéis cogerla aquí en Nava. Si seguís de frente vais hacia Cangas de Onís y Covadonga, pero nosotros nos vamos a desviar antes por una carreterita hacia la ría de Villaviciosa, y una vez en Villaviciosa vamos a ir hasta el Puntal, que es la entrada de la ría, donde tenéis playa y tenéis un camping por si venís en moto y queréis pernoctar ahí. Y luego ya vamos a subir por la costa hasta Tazones, que Tazones es uno de los pueblos turísticos de Asturias. Tazones básicamente es una calle principal, hay unas cuantas casas que la mayoría ya están reconvertidas a restaurantes, pero es un pueblo muy pintoresco de aquí de Asturias, junto con Lastres, con Cudillero, son los típicos pueblos pescadores costeros de Asturias. Bueno, pues aquí nos desviamos y nos metemos ya hacia la costa y hacia la niebla. Vamos a atravesar las montañas entre niebla. No se os olvide, si venís a Asturias por estas épocas, que tenéis que traer la equipación de invierno, porque aquí ahora mismo hay 6 grados y bajando. Así que eso hará hasta que me plantee lo de poner las manoplas, que si queréis un día os digo y os hago un vídeo, porque yo normalmente no uso guantes de invierno. No me gusta el tacto que tienen. Son demasiado gordos y no consigo manejar bien la moto con ella. Entonces, para mí, la mejor opción es poner manoplas. Ojo, manoplas o cubre manos, pero no de estos típicos que hay, que son enormes, que quedan como un aborto. Ya os enseñaré unos que compré hace años, que se ponen por la parte de dentro del paramanos y que quedan muy bien con la moto. Que ya juraría que podéis haberlas visto en el vídeo de la subida del Angliru, la primera subida que hice. Ahí los llevaba puestos el invierno pasado. Esta es una carretera, la S233 creo que está muy bien, tiene muchas curvas, tiene muy buen asfalto, incluso los quitamiedos están protegidos, con lo cual eso quiere decir que es una carretera para motos.
También es cierto que en esta carretera se han matado mucha gente, así que tomároslo con calma. Qué bonito, ya se ven allí arriba en los picos la nieve. Ya llega el invierno. Y aquí, como podéis ver, como ya os dije en otro vídeo, el Navigator 6 de BMW, el Garmin, está muerto. Hay veces en que lo conectas, andas un poco con la moto, recibe carga, apagas la moto, la vuelves a encender y entonces arranca. Pero la batería de este aparato ya casi desde nuevo nunca funcionó bien. Mi recomendación es que no compréis, si la moto ya os viene con la base, hay un accesorio, lo colocáis y ponéis el teléfono ahí y utilizáis el Google Maps o lo que conectéis, o si tenéis otro GPS que lo pongáis aparte. Pero tanto el Navigator 6 estos de Garmin, la verdad es que es una mierda, por lo menos el mío. Hay gente que dice que funciona, pero a mí particularmente no. Y además vale una pasta, vale 600 y pico euros. O sea que por la pasta que vale, vamos, tenía que hacer hasta el desayuno. Por cierto, este vídeo no está patrocinado por Garmin, por si quedaba alguna duda. Por aquí acabamos llegando a Villaviciosa. Viciosa, comarca de la Sidra, junto con Nava. Aquí es donde tenéis, ya estuvimos por aquí en algún vídeo que os dejaré por aquí arriba. Aquí tenéis la famosa Sidra del Gaitero, al final de la ría, en el margen derecho. En esta ocasión, que ya hicimos en el vídeo anterior, nosotros en esta ocasión iremos hacia la izquierda, al otro margen de la ría. Y aquí ya hemos cogido el margen izquierdo de la ría, por allí va la autovía, y esta es parte de la ría. Y ahí al fondo veis el Gaitero, que esa es la fábrica de sidra, sidra champanada, sidra dulce. Y por aquí, por este lado de la ría, al final se va hasta el Puntal, que es donde está el puerto. Y por aquí a la izquierda se va por la carretera a Gijón, que también es muy guapa. Aunque nosotros luego la cogeremos desde Tazones, que enlaza. Es una pena que no haga sol, sería mucho más guapo. Y aquí tenéis a la izquierda el centro de interpretación de aves. ¿Qué es esto? Aquí en España por menos de nada te montan un centro de interpretación de algo. Y aquí tenemos lo que es el puerto del Puntal. Y a 5 kilómetros Tazones. Si queréis, si os coincide, parar a comer aquí, esa casa de ahí delante, abajo os lo pondré como siempre, tenéis un restaurante. Pero yo os recomendaría que comierais en Tazones. Aquí por el verano también podéis venir con el coche, se puede sacar la mesa y las sillas. Allí del lado de allá hay autocaravanas. Y aquello de allí es el camping. Playa del Puntal, Rodiles. Y aquí por la comarcal esta de Villaviciosa, la VV no sé qué, os dejaré el track abajo para que no os perdáis. Por aquí, subiendo esta montaña, al otro lado de la montaña tenemos Tazones. Y justo antes de bajar, ahora os lo enseñaré,
tenemos el restaurante El Catalín, que ahí es donde os recomiendo parar si os coincide la hora. Hay que reservar, eso sí. Bueno, ahora más todavía, pero en condiciones normales hay que reservar. Y tiene bastante fama del arroz caldoso. No sé si veréis ahí abajo, eso es el Catalín, el restaurante. Y Tazones está justo en esta hondanada que está aquí abajo, que es donde vamos a ir ahora. Así que ya sabéis, para comer, Catalín. Y si no, en la parte de abajo en Tazones, ahora lo veremos, tenéis un montón de restaurantes y sidrerías para poder comer. Si venís en verano, esta zona está a tope. Tenéis, no creo que os dejen ya pasar hacia la zona del puerto, pero a la entrada del pueblo tenéis ahí 1 o 2 parkings para poder parar. En moto no creo que haya mucho problema, en coche a veces es complicado encontrar sitios. Es rústico total, por aquí baja el río que va a desembocar al pueblo entre 2 montañas. Este era un pueblo de los pesqueros de aquí del norte que se dedicaban a las ballenas años a. Aquí tenéis el aparcamiento, hay 2, uno aquí y otro más arriba. Mierda, ya no dejan bajar. ¡Ah! ¡Qué putada! Pues no, pensé que dejarían ahora en invierno bajar hasta abajo, pero no. Bueno, pues toca aparcar la moto y darse una pateada hasta abajo para que os pueda sacar unas imágenes y conozcáis el pueblo. Así que si esto no merece que os suscribáis, entonces ya no sé. Así que suscribiros, que es gratis. Bueno chicos, pues esto es Tazones, espero que os haya gustado y si venís aquí a Asturias no dejéis de acercaros por aquí a visitarlo. De hecho, es uno de los pueblos más bonitos de España, según la lista esa que hay por ahí, tenéis el cartel a la entrada. Fue zona del desembarco de Carlos V cuando regresó a España, hace la de Dios. Y nada, por aquí, luego si queréis podéis coger esta carretera y desde aquí podéis ir hasta Gijón, que también es muy interesante de visitar. Otro día nos haremos las principales ciudades. Y nada más, si os ha gustado, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.